Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. En la clase anterior empezamos a revisar ya el contenido de la cavidad torácica en cuanto a los órganos que corresponden al aparato respiratorio. La cavidad torácica va a estar ocupada en su gran mayoría por los órganos que son los pulmones prácticamente, y una pequeña porción por los órganos del mediastino. Mediastino ya lo revisamos cuando vimos el aparato circulatorio. En el caso de los pulmones, pues los van a ocupar, podríamos decir que hasta un 80% de la cavidad torácica. Y lo que vimos ayer fue revisar el mesotelio que corresponde a esta cavidad, que en este caso pues son las pleuras. Sí, estas pleuras pues son una membrana que van a recubrir a los pulmones y a la cavidad torácica por dentro, incluidos los músculos intercostales y el arco interno de las costillas. También revisamos que la pleura va a hacer ciertos puntos donde se va a reflejar para cambiar de dirección y poder envolver completamente la cavidad. Ahora, estas pleuras pues lo que hacen es envolver al pulmón para facilitarle el movimiento, además de que también brindan un punto para los medios de fijación del pulmón mismo. ¿Sí? Ahora, estos pulmones pues van a ser los órganos vitales de la respiración, eso es lo que se dedican, eso es lo que hacen. Sí, son los principales, es el órgano donde se va a llevar a cabo la hematosis o el intercambio de gases entre el aire inspirado y la sangre a nivel de los alvéolos. Sí, entonces la función principal del pulmón pues va a ser la de oxigenar la sangre, ¿sí? Poniendo el aire inspirado. Este se va a relacionar no directamente, pero sí muy estrechamente con la sangre a través de los capilares pulmonares y de una pequeña membrana que tiene un fondo de saco que tiene los alvéolos, ¿sí? Que es el fondo de saco terminal del árbol bronquial en los pulmones. Los pulmones pues son un tejido muy blandito, es muy esponjoso, por eso es que requiere una muy buena protección, por eso es que está en esa cavidad torácica. Las membranas que mencionamos, las pleuras, pues lo van a separar del mediastino, y este a su vez separa un pulmón del otro. De su volumen total pueden expandirse, no precisamente el doble, pero sí una gran parte, un gran porcentaje, un 30% tal vez. Esto pues va a estar restringido por el tórax y se pueden disminuir en tamaño o colapsar hasta un tercio de su tamaño cuando expiramos, cuando sacamos el aire. Los pulmones pues van a tener una forma como de triángulo, por así decirlo, una forma triangular, siendo la mayor superficie de contacto hacia la espalda. Van a tener entonces como tal, como un triángulo, una base y un vértice. El vértice pues va a ser el punto, la punta del triángulo, el extremo superior. Sí. Es donde va a estar cubierto por la pleura cervical. Ayer vimos que había una pleura cervical, una pleura costal, una pleura diafragmática y una pleura mediastínica. Y su base pues es una superficie inferior, va a ser cóncava en el pulmón, va a ser opuesta en cuanto al vértice y además pues se va a corresponder con el diafragma. ¿Sí? Ahora los pulmones son diferentes de tamaño, uno izquierdo y uno derecho. Aquí vemos izquierdos y derechos, vemos como el izquierdo tiene un espacio, es más pequeño. Este espacio se llama escotadura cardíaca. Esta escotadura cardíaca pues es el lugar en donde descansa el corazón en el mediastino. Entonces, pues siempre va a ser así, va a ser de ese tamaño, más pequeño. En el caso de los pulmones, estos al verlos por su superficie externa, nos vamos a dar cuenta de que tienen unas cisuras o fisuras o canales que se van a llamar cisuras, una oblicua y una horizontal, en el derecho, y en el izquierdo una oblicua. Esto lo que hace es dividirnos los pulmones en lóbulos, ¿sí?
Entonces el lóbulo derecho, por las dos fisuras que tiene, se va a dividir en lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. En el caso del izquierdo, como solamente tiene la fisura oblicua, se va a dividir en el lóbulo superior y en el lóbulo inferior. Además de que tiene un pequeño segmento de este lado que serían esto en verde, que serían los vestigios de el tercer lóbulo, ¿sí? Por así decirlo, se va a llamar língula, porque semejaría, si nos lo imaginamos, una especie de lengua. ¿Sí? Aquí lo vemos ya de otro menos esquemático, tal vez un dibujo más cercano a la realidad, ¿sí? Donde vemos los vértices y los vértices y los bordes, ¿sí? La língula la vemos aquí, esta parte en verde. Y si se fijan en el pulmón derecho, vemos como la cisura oblicua es muy grande y la horizontal se desprende en una parte de esta. Pues como les decía, pues tienen esos dos lóbulos en el izquierdo, tres en el derecho, van a tener tres caras, entonces va a ser como una especie de pirámide triangular. Las caras pues son, una es la base, la cara diafragmática, una es la costal y una es la mediastínica. En su cara mediastínica pues tiene el ilio no es más que un orificio a través del cual van a entrar elementos anatómicos tales como los bronquios, la arteria pulmonar, las arterias bronquiales y van a salir las venas pulmonares. Luego también va a tener tres bordes como tal, por haber sido una pirámide triangular, un borde anterior, un borde inferior y un borde posterior, ¿sí? Como ya lo habíamos dicho, el pulmón derecho pues tiene sus tres. Estos lóbulos que les menciono que se forman a través de las cisuras se van a hacer más en el interior. Va a haber más lobulillos. Estos lobulillos van a estar dados, esta organización de los lobulillos va a estar dada por las generaciones o cómo se va a ir dividiendo los bronquios principales, ¿sí? Esos bronquios principales pues los vamos a ver más adelante. Y el pulmón izquierdo, como dije, pues era una sola cisura y lo dividía en dos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior, siendo mayor el lóbulo superior. Las caras, tenemos una cara costal, que es la cara que hemos estado viendo en las imágenes. Esta cara es grande, lisa y convexa. No tienen más accidentes más que las cisuras. La mediastínica, por el contrario, va a ser cóncava, ¿sí? Y va a estar en relación con el mediastino medio. Aquí encontramos el ilio del pulmón, no hay más pierde. La diafragmática es cóncava, es la base del pulmón y es la que va a estar relacionada con el diafragma. Los bordes van a ser tres, anterior, inferior y posterior. El inferior pues va a darle forma a la cara diafragmática del pulmón y va a separar las otras dos caras, que son la costal y la mediastínica. El borde anterior es donde se unen las caras tanto costal y mediastínica y es en donde se va a encontrar cubierto el corazón. Y el posterior es la cara, en esta es una de donde se van a encontrar las demás caras, la costal y la mediastínica, pero este no va a ser tan afilado, sino que va a ser un poco redondo, redondeado. Sí, en esta imagen pues ya podemos ver los pulmones, pero en relación con el mediastino. Y como el corazón al estar más relacionado hacia la izquierda, pues ocupa más espacio y le quita espacio al pulmón. Ahora, en el caso de que existiera una variante anatómica, como se llama o como sería el situs inversus. El situs inversus no es más que tenemos el corazón al revés o dextrocardia también se le puede llamar, que está al revés. El corazón está del otro lado, está inclinado más que nada hacia la derecha. En ese caso cambia completamente la configuración y ahora el lóbulo más pequeño va a ser el lóbulo derecho. Ahora bien, esas raíces de los pulmones, ¿sí?, son las que van a entrar en el ilio. Recuerden que en el ilio también es donde se reflejan las pleuras para acabar de moldear a los pulmones. En estos ilios entran lo que llamaríamos como las raíces del pulmón. Estas raíces del pulmón incluyen a los bronquios y sus vasos asociados,
¿Cuáles son los vasos asociados? Arterias pulmonares, las venas pulmonares, que son dos, ¿sí? Y también tenemos los plexos nerviosos pulmonares, vasos linfáticos, las arterias bronquiales que van a irrigar los bronquios y obviamente pues los bronquios de primera generación. Estos, si ven la imagen, pues son idénticos, la raíz del pulmón es idéntica en ambos pulmones y va a ser los mismos componentes en la entrada de los ilios. El ilio es una región con forma de cuña en la cara mediastínica de cada pulmón. Se van a encontrar a la altura de la unión entre la mitad superior y la mitad inferior, y es donde se encuentran todas las estructuras que entran o salen del pulmón. Y aquí pues vamos a encontrar uno de los primeros medios de fijación del pulmón, que va a ser el ligamento pulmonar. ¿Sí? Ahora, los nervios que nos van a inervar este asunto de los pulmones van a ser los plexos pulmonares, que se van a encontrar atrás y adelante de los bronquios. En la imagen, para determinarlos, lo que seguimos es esta flecha, ¿sí? Esos serían los plexos pulmonares. Estos plexos pulmonares pues van a estar formados por la unión de varios nervios, entre ellos los nervios bronquiales, que se encargan de irrigar de inervar a los bronquios, ¿sí? Esto aún no lo hemos visto, pero pues resulta que vamos a tener, en cuanto a los bronquios, fibras parasimpáticas. Los sistemas nerviosos se van a dividir en dos, en parasimpáticas y simpáticas. Perdón. El sistema nervioso se va a dividir en varios. ¿Sí? Hay un sistema nervioso central, hay un sistema nervioso periférico y hay un sistema nervioso que es autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide a su vez en parasimpático y simpático. Este sistema nervioso autónomo, como dice su nombre, pues va a inervar regiones, órganos o lugares que no van a ser susceptibles de control intencionado de nuestra parte. Por ejemplo, para usar los músculos de la masticación o los músculos estriados, nosotros conscientemente los movemos para poder masticar o para poder mover los brazos o las piernas. En el caso de, por ejemplo, el corazón, para que el corazón lata, nosotros no lo hacemos conscientemente. El corazón automáticamente se va a estar contrayendo. En el caso del pulmón, va a tener inervación parasimpática, porque es lo que va a estar regulando si se contrae o se dilatan los bronquios. ¿Sí? A los lados de la columna cervical, de la columna vertebral, encontramos ganglios. Los ganglios son conjuntos de neuronas, ¿sí? De los cuales pues nacen algunos nervios. Entonces aquí en estos plexos pulmonares que dijimos, vamos a encontrar estas células parasimpáticas, ¿sí? Las funciones que tienen son las que acabo. Una de ellas es la de broncoconstriñir, ¿sí? Que son motoras para el músculo liso del árbol bronquial. Entonces esto va a hacer que se disminuya el calibre de los bronquios. Vasodilatadoras o vasoconstrictoras también se van a encargar de relajar o de constreñir las arterias, tanto bronquiales como cualquiera otro de los vasos pulmonares, ya sea arterias o venas, y las secretomotoras, que se van a encargar de hacer que las secreciones, las glándulas secretoras mucosas de los bronquios, pues produzcan más o menos moco. Y las simpáticas también hacen su sinapsis. Una sinapsis es una unión entre un nervio y otro, una neurona y otra. ¿Sí? Macroscópicamente los nervios se van a anastomosar igual que las arterias. Pero ahora, estas fibras simpáticas tienen funciones contrarias a las parasimpáticas. Estas son broncodilatadoras, o sea, abren el bronquio, vasoconstrictoras, cierran los vasos e inhiben las secreciones de las glándulas alveolares en el árbol bronquial. Ahora también hay fibras aferentes viscerales. Estos son términos que vamos a ir viendo cuando veamos más a fondo el sistema nervioso. Existen dos tipos de fibras, unas aferentes y unas eferentes. Las aferentes son las que capturan toda la información de los órganos
y la llevan al cerebro, y las aferentes son las que van del cerebro hacia los órganos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las aferentes en el pulmón pues van a llevar la sensibilidad asociada a los reflejos que van a controlar las funciones del pulmón, como por ejemplo la sensibilidad de las pleuras. Si las pleuras se inflaman, van a generar dolor, y ese dolor se transmite por estas fibras aferentes. Sí, esas fibras aferentes viscerales son las que se van a encontrar en el pulmón como tal, y acompañan a las parasimpáticas para transportar los impulsos desde las terminales nerviosas localizadas en los pulmones. Entonces van a ser precisamente, por ejemplo, en el caso de los músculos bronquiales, pues van a detectar si hay estiramiento, como cuando inspiramos, porque recuerden que el movimiento de los pulmones de inspiración y expiración ya es voluntario, ¿sí? En las arterias van a llevar la información de los varorreceptores, los cuales pues van a estar midiendo la tensión arterial, ya sea alta o baja, y actuar en consecuencia. Y de las venas pulmonares como quimiorreceptores, verificando la composición de gases de la sangre. Como dije anteriormente, las pleuras también están inervadas. Entonces la pleura parietal va a estar inervada por raíces que vienen de los intercostales y el nervio frénico. ¿Sí? Los nervios intercostales son los que van a llevar el dolor y la presión. Entonces hay un tipo de dolor que es el dolor pleurítico, característico de la inflamación de las pleuras, y este va a ser transportado específicamente por los nervios intercostales. Y por último, la porción mediastínica de la pleura, los pulmones, va a estar inervada por los nervios frénicos. Sí, que pues es un derivado del nervio vago. El nervio vago es otro par craneal. Ya les había mencionado el primer par craneal cuando empezamos a ver el respiratorio, que era el nervio olfatorio. El nervio vago, así como se escribe vago, literalmente, es el 10º par craneal. También se le puede llamar nervio neumogástrico. ¿Sí? Podríamos decirle vago porque está en muchas partes, vaga por todos lados, anda por todos lados en el organismo. O neumogástrico porque va a dar la inervación de muchos elementos, tanto del aparato respiratorio como el digestivo. Entonces, hasta aquí terminaríamos al menos la clase de hoy. Aún nos faltan revisar los lobulillos y otras estructuras de los bronquios, del árbol bronquial.